Teodoro, dentro de tus efemérides personales y además en una forma general, ¿qué te dice esta batalla de los juchitecos? Bueno, realmente prácticamente de todos los ismeños, una historia que se remonta también a la batalla del 5 de mayo, más adelante, en Puebla. Pero, ¿qué te dice la batalla de Juchitán, Dios? Pero mira, muchas cosas. Una, me da mucho gusto poder comentar algo sobre este tema porque las grandes batallas como las electorales se dan en tierra, tienen nombres y apellidos, tienen actores locales que luego se convierten en nacionales, pero y tienen y generan historias como esta que estamos platicando hoy, que hacen justamente la historia del país, que hacen la historia de la patria. Y la batalla de Juchitán del 5 de septiembre es vista como la primera gran derrota del Imperio francés en Oaxaca. Y tiene una gran importancia porque esta primera batalla ocurrió en Juchitán, donde se derrota el Imperio francés, ocurrió un mes antes de la famosísima batalla de Miahuatlán y de la batalla de la Carbonera, que se va vinculando a distintas batallas hasta la toma de la Ciudad de México en abril de 1867, cuando se recupera el gobierno de la República, se recupera la soberanía del país. Carlos Tello, en su libro La Guerra, el primer tomo de la biografía temática de Porfirio Díaz, La guerra, la ambición y el poder, este último en proceso, hace una narrativa corta pero muy interesante del significado de la batalla, porque además de los detalles que seguramente darán más adelante historiadores locales, pues destaca mucho el papel del pueblo juchiteco, de las mujeres, de muchos actores locales de Juchitán y de las comunidades vecinas, encabezadas pues por un personaje muy notable que fue el coronel Pedro Gallegos, que es el que encabeza finalmente el movimiento, o así aparece históricamente referido, de la derrota de la columna imperial que encabezaba Juan Pablo Franco. Y narra pues, el efecto demoledor de esta derrota que mostraba o empezaba a mostrar el declive de la invasión en México y de este intento del imperio en México. Y Carlos menciona tres datos muy importantes de contexto. Uno, que precisamente en esa batalla es muy significativa, no solamente porque es el hilo donde se arrancan los éxitos que encabeza el general Porfirio Díaz, luego el gran presidente Porfirio Díaz, porque a partir del verano de ese año de 1866 se habían iniciado el proceso de suspensión del envío de tropas francesas y grupos aliados a México, porque había iniciado la guerra con Austria. Ya dejan de enviar tropas, el cuerpo de expedicionarios, estos grupos que venían acompañando al ejército francés, los suavos, etcétera, preparan su regreso a Francia. Y por supuesto lo que quedaba claro después de la resistencia del pueblo mexicano, encabezada por liberales como Porfirio Díaz y como por el pueblo juchiteco al que nos estamos refiriendo, pues no había forma, no había manera ya de mantener la monarquía en México sin el apoyo del viejo continente. Y también recuerda, Carlos, que fue en esas fechas precisamente, ante esta debacle que se anunciaba, que Carlota zarpa rumbo a Europa para buscar una entrevista con Napoleón III, para pedirle apoyo al imperio de Maximiliano, al fallido imperio de Maximiliano en México. Por cierto, una incursión que termina, pues como sabemos, muy mal, y que termina con la locura de Carlota, que vivió, por cierto, más de 30 años en ese estado, y que es una expresión de lo que significó esta fallida incursión del Imperio francés en México. Y por supuesto la enorme relevancia que tienen en esta historia los pueblos, los personajes, los hombres, las mujeres de nuestras comunidades como la Juchiteca. Sí, la verdad es que hay mucha historia y bueno, recuerdo que en esta época siempre participaba nuestro querido amigo el licenciado Juan Manuel Cruz Acevedo, que también le encanta la historia. Le mando un saludo porque sé que nos está escuchando. Efectivamente, Dios, esto, el ejército francés que mandan a México no era el ejército poderoso, porque estaba precisamente Francia defendiéndose de varias
batallas o guerras que tenían. Pero bueno, fue muy significativo y aquí podríamos mencionar muchísimas cosas, sobre todo con la culminación en la batalla de Puebla del 5 de mayo, pero del 67, pero también de hombres ilustres oaxaqueños como Porfirio Díaz, ¿no? Hay mucha historia, hay muchas cosas que platicar. A mí también me encanta mucho la historia, de alguna forma he leído mucho. La verdad es que es una narrativa que nos llena de orgullo escuchar nuestras, pues, historia y sobre todo cómo personajes familiares de muchos cuchitecos vivieron esta batalla histórica y de ahí nace, Paco, Diodoro, amable audiencia, lo que siempre hemos sido identificado los cuchitecos, ¿no? Porque afortunadamente en Cuchitán se aliaron varios pueblos de la región del Istmo, otros no, que fueron señalados durante mucho tiempo, pero es honroso escuchar la historia de nuestro pueblo, Pablo. Sí, sin duda, señor Humberto, la verdad es de que es imposible para quienes somos de Oaxaca, quienes somos de la región del Istmo, quienes nacimos en Juchitán, el escuchar esta narrativa sin que nos estremezca. Es imposible dejar de sentir ese entre escalofrío, emoción, orgullo, porque estas batallas, más allá de las estrategias y las armas rudimentarias, se habían ganado con convencimiento, con pasión, con entrega, con mucho sacrificio. Escuchar a Tona Tati decir, ¿pueden? ¿O lo hacemos nosotras? ¿No? Dennos las armas, eso pega duro en el orgullo, en el temple del juchiteco, del mexicano. Y qué importante hoy, a 158 años de este capítulo, mantenerlo vigente. Porque hoy estamos librando otras batallas en el país, hoy estamos librando otras batallas en Oaxaca, hoy estamos librando otras batallas en la región del Istmo de Tehuantepec. Y qué necesario se vuelve el convencimiento, la solidaridad, el sentido común y la causa común y justa que debería mantenernos unidos para sacar adelante ahora lo que a nosotros nos toca escribir en la historia de nuestro país. Así es, Paco, la unidad, la solidaridad, la hermandad entre todos en el pueblo. Desafortunadamente esto se ha perdido por muchas circunstancias. Yo siempre digo que lo peor que tenemos en el país es la política, aunque se enoje Diodoro, es la política y los políticos que nos dividen en cada uno de los pueblos, hasta en nuestras propias familias. Diodoro, ¿qué te dice esta parte de la historia que creo que no conocías? Bueno, pues me emociona mucho escuchar estas referencias a personajes de carne y hueso. Yo empecé diciendo que la batalla de Juchitán fue tuvo un significado muy importante a nivel nacional porque fue la primera gran derrota del imperio y del ejército francés en Oaxaca. Eh, y la historia, como también comentábamos, pues está nutrida de microhistorias locales, de personajes locales. Entonces es muy emocionante esta remembranza que se hace de los Lopeldena, de tus ancestros, Humberto, Albino y Felipe Lopeldena, de los batallones Zaragoza y Gallegos, de las mujeres Angélica y Anastasia, de Máximo Pineda. Muy emocionante, porque finalmente eh, esa, esa parte de nuestras historias locales son muy poco conocidas, ¿eh? Y cuando uno estudia o aprende los trazos de la invasión francesa a México, hablas de los grandes hechos históricos, de los grandes generales, otro paisano nuestro, por supuesto, pero no hablas mucho de las historias locales. Y creo que
el hacer un reconocimiento todos los años al significado profundo que tuvo en la defensa de la soberanía, en la defensa de nuestra patria, de las costumbres, de nuestra tierra, hace mucho sentido, toma mucho sentido porque a veces esa parte como que son hechos históricos de estampita, ¿no? Y no, y tienen nombres y apellidos, son familias, ahí están, viven sus descendientes. Y creo que es un motivo, la verdad, de mucha orgullo eh, conmemorar estas gestas heroicas de oaxaqueños tan ilustres y de hechos históricos tan importantes para México. Así es, yo nos sentimos muy orgullosos de nuestros antepasados, de nuestros raíces, apellidos, familiares en general, pero fueron muchos cuchitecos, Paco, fueron muchos ismeños los que intervinieron en esta batalla, en esta defensa, ¿verdad? Recordar de que efectivamente el batallón de la cola del diablo, de los franceses, llegan a instalarse en Tehuantepec y por eso el pueblo de Tehuantepec casi no participa en esa batalla, pero después estuvieron ubicados en Espinal y en Unión Hidalgo, y es de alguna forma también la mezcla de nuestros antepasados, ¿no? La belleza de las mujeres de Espinal, por ejemplo, con un color de piel más claro, o las de Unión Hidalgo, en fin, en todos los aspectos es hermoso recordar, Paco. Por supuesto, señor Humberto, y es siempre importante mantener vigentes estos nombres, estos apellidos, por la herencia, por el legado, por lo que su sangre no solamente quedó derramada en muchos casos en esos escenarios de batalla, sino que su sangre quedó depositada y sigue vigente en muchos jóvenes hoy que igual y hasta desconocen desafortunadamente esta magnífica y gloriosa historia. De ahí que sea necesario que se continúe fortaleciendo esta memoria, que en las escuelas siga inculcándose el amor a la patria, el valor de la unidad, y mire qué importante ahora que estamos, pasamos hace unos minutos la conversación de los daños ocasionados por el terremoto, el templo de San Vicente Ferrer, donde repicaban las campanas para convocar al pueblo. De ahí lo importante de todos estos factores y todos estos elementos de fe, de solidaridad, de comunidad, para poder en aquel momento tener a un pueblo tan, eh, pues, tan homogéneo, ¿no? En la causa que los llamaba. De ahí que sea tan necesario una vez más recordar Albino Jiménez, el coronel, Cosme Damián Gómez, José Pedro Gallegos, Primo Rasgado, Anastasio Castillo, Albino López Lena, Mariano Martínez, Miguel Vázquez, Felipe López Lena, Pedro Jiménez Yubi, Plácido Orozco, Isidoro Jiménez, Pantaleón Santiago, Pánfilo Marcial, Albino Sánchez, Antonio López, Evaristo Matus, Fray Mauricio López, el coronel Crisóforo Canseco con su glorioso batallón Zaragoza, don Francisco León y también, por supuesto, gente de Santo Domingo Tehuantepec y de San Blas Atempa. Por supuesto que la historia de pronto nos coloca en una disyuntiva en el papel que jugaron algunos pobladores o representantes de Santo Domingo Tehuantepec, pero ahí estuvieron gente como los hermanos Adelaido y Zabulón Cartas, los samblaseños Francisco Cortés, Benigno Cartas, luchando hombro con los cuchitecos, la gente de Chicapa de Castro y del estado de Chiapas que se unieron a esta batalla. Pues gloria, gloria a estos nuestros héroes, que siga vigente este acto heroico y esta motivación de esa batalla del 5 de septiembre.